Buenas tardes, bienvenidos a Oficina Evolutiva. Estamos en el segundo día ya, en el tramo final del segundo día, a la tarde. Gracias por venir a estas horas. Hemos dado el aire acondicionado para que no os durmáis. Os hemos atiborrado de café antes de entrar y yo creo que si no estáis despiertos os va a acabar de despertar el rato que vamos a echar ahora, ¿vale? Hablando de inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera este año, y de los retos y los desafíos de la inteligencia artificial para los datos personales. Si el sector de la seguridad de la información, de los datos personales, era un sector importante en el desempeño de las organizaciones, de todo tipo, más o menos sensibles, porque dependiendo del tratamiento de sus datos o los datos que gestionan, la criticidad es una o es otra. Con la inteligencia artificial esto ha saltado por los aires, esto está saltando por los aires. La cantidad de interacciones que tenemos con las máquinas, hablando con las máquinas, es muy superior a la que teníamos antes simplemente escribiendo a las máquinas bueno, moviendo información por las redes internas o por las redes de Internet. Al hablar con la máquina estamos depositando en la red, depositando en diferentes servidores un montón de información que puede ser gestionada de una manera lícita o de una manera ilícita. La gestión en los malos o no, la información que nosotros depositamos en la red es nuestra responsabilidad. Entiendo que hoy hablaremos de esto. La importancia de la gestión de datos personales, la importancia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la importancia del Esquema Nacional de Seguridad, la importancia de la seguridad de la información en este mundo cada vez con información más compartida es absolutamente clave. No voy a hablar más de la charla, evidentemente. Seguro que empiezo a decir cosas que Olasmer y Pedro me corregirían. Y ni siquiera voy a presentar a Olatz Marco de Datalia. Tan solo decir que Datalia, evidentemente, es consultora de referencia en seguridad de la información en La Rioja y es uno de los compañeros habituales del Grupo Bancorvo en Oficina Evolutiva. Gracias a Olatz y a su equipo por participar en Oficina Evolutiva. Y el trabajo de presentar a Olatz, su currículum profesional y lo que es Datalia, lo tiene Pedro José Sáenz y Pedro José Sáez, perdón, y como todos los años, la Federación de Empresas de La Rioja nos acompaña. No solo Pedro, sino varios compañeros de Pedro van a pasar por aquí estos días, están pasando por aquí estos días, de los diferentes departamentos que la Federación de Empresas de La Rioja tiene al servicio de las empresas riojanas. Evidentemente, sobra decir, pero bueno, igual sobra decirlo por la información, pero no sobra decirlo por los agradecimientos y por poner en valor la figura de la FER. La Federación de Empresas de La Rioja es el colectivo de referencia para todas las empresas, profesionales y autónomos que tenemos en nuestra región. También desde hace muchos años con una política de apertura muy clara y una política de entender que la empresa la componemos todos, la componemos empresarios, la componemos directivos, la componemos trabajadores. Da numerosos servicios a los que trabajamos en los sectores profesionales, nos defiende de las a veces torpezas de las administraciones y crea un marco regulatorio en el marco del diálogo social entre empresas y trabajadores. Me vais a permitir mínimamente dar 4 pinceladas del currículum de Pedro. Decir que su formación de base es licenciatura en Derecho. Los licenciados en Derecho están plagando el sector tecnológico a través de la brecha que provoca la seguridad de la información y la ciberseguridad. ¿Vale? Yo creo que han encontrado un camino mucho más divertido que al que les empujaban las aulas. Es un placer tener a Pedro, que yo creo que a estas alturas ya de la película es un gran conocedor de lo que es la seguridad de la información. Pedro, como decía, es licenciado en Derecho y su función actual es responsable del Departamento de Asesorías Jurídicas de la Federación de Empresas de La Rioja, pero no solo es responsable de ese departamento, sino que además le caen un montón de temas en la FER, como es el asesoramiento en Derecho Laboral, Derecho Medioambiental, Mercantil y Protección de Datos a los socios de la FER, gestión del Departamento de Asesorías en general, como decía, responsable de la gestión jurídica de la FER y evidentemente también organizador de las jornadas y seminarios jurídicos que la FER lanza para empresas. Participante también en muchas jornadas como oficina evolutiva, coordinador también de seminarios interdepartamentales en la FER. Y también tiene la responsabilidad de la mediación laboral en el organismo de conciliación Tribunal Laboral de La Rioja, posiblemente la parte más desagradable de tu trabajo. En su experiencia profesional, pues está absolutamente vinculada a la FER. Hasta el 2005
que tuviste esa experiencia 2004-2005 como abogado en el Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, pero luego ya en el 2007, incluso antes, te incorporas en 2006 a la FER y es miembro en diferentes áreas o responsable de diferentes áreas como antes os he citado en la FER. Su formación complementaria al derecho le lleva a tocar temas de prevención de riesgos laborales, de promoción inmobiliaria, de política y gestión medioambiental y de derecho medioambiental. Y, insisto, le toca cada vez más temas jurídicos relacionados con la ciberseguridad, la seguridad de información y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, Pedro, muchas gracias por participar en la Oficina Evolutiva, como es habitual, un año más. Gracias a la FER, la Federación de Empresas de La Rioja, por no solo ayudarnos a moderar las diferentes charlas de Oficina Evolutiva, sino también por difundir entre los socios de la FER, muchos de vosotros socios de la FER, la asistencia a estas jornadas y ayudar con ello a su desarrollo y éxito. Gracias, Pedro, y cuando quieras. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias al Grupo Mancorvo. Gracias por esta invitación a Oficina Evolutiva, a su 16ª ya edición, la cual pues estamos, tanto yo personalmente como la Federación, encantados de poder participar y poder ser partícipes pues de estos 3 días intensos en información, en recopilación, en compartir, debatir aspectos que son claves para la empresa y, como muy bien ha comentado José Luis, lo importante ahora mismo que estamos teniendo con respecto a la protección de los datos en un entorno en el cual evoluciona todo mucho más rápido que lo que somos capaces de comprender las consecuencias que esta evolución tiene. Como sociedad vemos pues, herramientas que nos están facilitando desde el punto de vista de inteligencia artificial aspectos cotidianos que además en muchas ocasiones no son engorrosos, preparación de documentación, acumulación de documentación específica o de búsqueda de la misma, y estamos seguramente cayendo en un proceso en el cual desconocemos cuáles son las consecuencias de esa facilitación de información, tanto personal como propiedad intelectual propia de las empresas o propiedad a secas nuestras como personas, ¿vale? Entonces, esta evolución que está teniendo tan rápida la inteligencia artificial, con tantas herramientas de tanto tipo, la gratuidad de muchas ocasiones que estas herramientas generan una falsa sensación de libertad y de seguridad, lo que nos conlleva en muchas ocasiones es a un desconocimiento absoluto de qué va a pasar con los datos que estamos facilitando para poder utilizar estas herramientas. Y esto creo que es lo que nos ocupa hoy, que es hablar acerca de qué tenemos que hacer, qué aspectos tenemos que cuidar con respecto a los datos que estamos facilitando, sobre todo los datos de tipo personal, cuando utilizamos este tipo de herramientas y qué riesgos podemos tener a partir de ahí y cómo deberíamos actuar o proteger estos datos. Para ello, pues, nos acompaña Olatz Marco, que presentarosla a vosotros pues es un placer porque es una colaboradora habitual de la Federación de Empresas. Además, nos conocemos desde hace muchísimos años ya y colabora de forma habitual, tanto ella como Natalia, en cursos, jornadas y seminarios acerca de seguridad de la información en general, protección de datos y otros temas de interés. Olatz es licenciada en Derecho, tiene una experiencia ya alargada de más de 10 años en relación a la seguridad de la información, a protección de datos, es delegada de protección de datos certificada por la Agencia Española de Protección de Datos, se dedica entre sus actividades a implementar, por ejemplo, sistemas y asesorar sobre aspectos de ISO 27001, si no me equivoco, ¿verdad?, del tema de protección de datos. Tiene, digamos, una amplia experiencia en asesoramiento en cuanto a seguridad de información a empresas, entidades, administraciones públicas y además forma parte de la PEP, de la Agencia de Privacidad Profesional, española de Privacidad. Lo he dicho bien. Asociación Profesionales. Profesional Española de Privacidad, disculpadme. Esto es por memorizar, discúlpame. Tengo muchísimas cosas buenas que decir de Olatz, pero lo mejor es que podáis oírla y que nos pueda explicar un tema, como digo, de gran actualidad como es este y sobre todo, pues, lo que comento, ser conscientes de qué hacemos con nuestros datos aprovechando esta facilidad que nos da la inteligencia artificial. Y sin más preámbulos, Olatz, muchísimas gracias, te cedo la palabra. Gracias, Pedro. Gracias a José Luis, gracias a vosotros por estar aquí. Y me vais a perdonar esta voz tan cazañera que tengo, ¿eh? Si paro a beber agua es porque no puedo. Bueno,
A ver, yo lo que he querido traer aquí pues es un poco con la inteligencia artificial y la seguridad de la información, ¿no? Es el hilo conductor, digamos, de toda la oficina evolutiva. Todas las charlas llevan seguridad y llevan inteligencia artificial. Entonces yo pues lo he llevado a mi terreno, a mi protección de datos, y lo que quiero es un poco pues explicaros, ¿no? En primer lugar, qué es la inteligencia artificial, porque pues si estamos dependiendo del sector en el que estemos, igual sabemos o igual no lo sabemos, ¿no? Bueno, pues he traído esta imagen que me gustó, ¿no? Pues porque eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? Ese es el fin, terminar superando al cerebro humano, teniéndonos en una mano. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues al final es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas, ¿vale?, que imiten la inteligencia humana. Esa es la finalidad, imitar la inteligencia humana para realizar dichas, ¿qué tareas? Pues las que estén programadas, ¿vale? ¿Cómo? Recopilando información, ¿vale? Eso es la inteligencia artificial. La llevamos usando en nuestro día a día desde hace muchísimos años, ¿vale? Cada vez que buscamos en la web es un tipo de inteligencia artificial, el Rumba es inteligencia artificial. Todos estos usos los hacemos pues a diario, muchos de ellos, y ya intervenimos con la inteligencia artificial. Pero hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Tenemos la débil, que es la que hemos hablado ahora, ¿no? Es la de esa diapositiva anterior, donde nosotros tenemos unas soluciones pues básicas. Yo programo, resuelvo el problema y ya está, se termina. Quiero buscar, lo encuentro, se acabó. Luego está la inteligencia artificial general o generativa, que esta es la que ya vamos con unos algoritmos y es la que se entrena y es la más en la que estamos ahora y es la que pues tiene mucho desarrollo, ¿no? Y luego la fuerte es la que superaría a las redes neuronales de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, pues si todavía en la general estamos y está todo el mundo del sector tecnológico mirando a ver qué pasa y estamos todos muy expectantes y hay un gran debate, ¿no? Pues imaginaros con la fuerte, ¿vale? Opiniones, ¿no?, que hay de la inteligencia artificial. Bueno, pues Elon Musk dice, creo que hay que ser muy cuidadoso con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es la mayor amenaza para nuestra existencia, probablemente sea esa. Igual es tremendista. Tendría que haber alguna regulación, tal vez a nivel nacional o internacional, solo para asegurarse de que no hacemos algo necio. Stephen Hawking, la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Muy tremendista también. La IA, Bill Gates, la IA será suficientemente fuerte como para ser preocupante. Son opiniones de gente del mundo del sector tecnológico y muy puntero, ¿vale? Son sus opiniones. Vale, luego está la realidad. La realidad, los delitos que se cometen con inteligencia artificial son más difíciles de detectar, advierte la Fiscalía, ¿vale? Claro, si lo hace una máquina, ¿quién hay detrás de la máquina? Encontrar, cuando se han robado dinero, vete tú a buscar esa cuenta corriente que se ha cerrado al minuto en el que ha recibido el dinero. Es mucho más difícil de pillar a una máquina que pillar a un humano. Casos en los que se nos expone como personas. Aquí es ya cuando entra nuestra información y nuestros datos personales. Cuando aquí investigan a 5 jóvenes por crear y difundir imágenes de 20 menores desnudas generadas con inteligencia artificial. Eran compañeras de la universidad. A Scarlett Johansson también le clonaron la voz. Y no sé quién me ha contado antes que han suplantado en un banco, han suplantado y clonado a los directivos y han hecho una reunión ficticia completamente y han estafado millones de euros, o sea, de dólares. Entonces, pues ese es el riesgo, ¿no? Hay un riesgo y de ahí la alarma. Vale.
Luego, por otro lado, otros intereses también. Un manifiesto denuncia la desprotección de artistas y trabajadores culturales frente a la IA generativa. Claro, les quita dinero. Claro, es que no es solo los datos, también es el dinero. Aquí cada uno va mirando su parcela, ¿no? Por eso es tan potente la IA, porque es muy transversal a todo. Porque al final la inteligencia artificial es una herramienta y depende del uso que se dé o el sector en el que se haga, pues va a conllevar unos riesgos o va a tener unas peculiaridades. En Estados Unidos, más de 40 estados de allí, de Estados Unidos, demandan a Meta y acusan a sus redes de ser dañinas para los jóvenes. ¿Vale? El algoritmo es una inteligencia artificial. ¿Y qué riesgo tiene? Pues que si no se le pone, y dependiendo para qué tú lo configures y el resultado que quieras obtener, pues puede ser beneficioso o malo. Luego está aquí la ética de los datos, que adelante lo veremos, ¿no? Pero Raskin confesó en 2018, él es el creador, ¿vale? Que se arrepentía de haber creado el scroll infinito para la adicción que escondía detrás. Es como si estuvieran tomando cocaína conductual y la rociaran por toda la interfaz. El scroll, ese que no te deja... Bueno, pues ese algoritmo y ese scroll está denunciado en más de 40 países de estados en Meta porque pues crea adicción en los menores. En los menores y en los mayores, pero se está intentando hacer a nivel mundial pues una protección hacia los menores. ¿Vale? ¿Y en España qué pasa? Bueno, pues que el estudio del año 2023 dice que crece el número de empresas que incorporan la inteligencia artificial y el Big Data en su transformación digital. ¿Vale? Hasta ahora, ¿qué estamos viendo? ¿No? Que pues jugamos, ¿no? Jugamos con ChatGPT, con Copilot, haces una tarea para ahorrar tiempo, ¿no? Esos son los usos que todavía se están dando, ¿no? Pero cada vez vamos a ir, la tecnología nos lleva a comprar herramientas y que intervienen en nuestros procesos, ¿vale? Entonces, en esos procesos es cuando vamos a tener que nosotros que saber qué herramientas comprar, ¿no? Y cuáles van a ser las mejores y peores. Esta mañana decíamos, pues en Sophos, en la charla de Sophos, se decía, ¿cuál será la herramienta que más venda o que más...? Pues no se sabe, igual la mejor o la que mejor marketing tenga, pues no lo sabemos. Vale, retos. ¿Qué retos y desafíos tiene la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues estos retos y desafíos vienen pues porque primero ha habido una ventaja. Entonces, prejuicios y discriminación. Claro, los sistemas al final son programas, no tienen sentimientos, no piensan, están enseñados para hacer, ¿no? Entonces, hay que minimizar la protección de datos, por ejemplo, siempre se suele decir que intervenga en una decisión, en la toma de decisiones, una persona, para que no haya un perjuicio para un derecho fundamental, ¿vale? En materia de protección de datos. Entonces, la inteligencia artificial tiene el riesgo de esos sesgos y de esa discriminación. Y para minimizarla, se suele decir que es crucial invertir en algoritmos que sean imparciales y conjuntos de entrenamiento diversos. ¿Vale? Esta mañana preguntabas, ¿no?, que si te se ensayaba en tus datos, estaba sesgado. Claro, necesita más datos, si no, efectivamente crea sesgos. ¿Vale? Entonces, cuanto más datos, la inteligencia artificial, cuanto más dato tenga, pues mejor es esa inteligencia artificial. Pero por contra también tenemos una dependencia, ¿no? Porque siempre necesitamos datos, ¿vale? Que es lo que le pasa a Meta, que cada vez necesita más datos para entrenar su inteligencia, nos usa a nosotros, ¿vale? Dilemas éticos. Inculcar valores morales y éticos a los sistemas. Esto siempre desde la protección de datos y desde la seguridad. O sea, que la tecnología es muy buena, pero dependiendo del uso que se dé, que sea respetuosa, que sea ética, sobre todo en contextos de tomas de decisiones cuando haya consecuencias importantes.
pues lo que no puede ser, pues por ejemplo, en el caso que hemos visto de Meta, ¿no? O sea, la ética, ¿vale? Pues tiene que primar y tiene que ser muchas veces exigible a esa inteligencia artificial. No todo vale, ¿eh? Y nada, contaros la definición de ética de los datos, ¿no? La ética de los datos es la rama de la ética que evalúa las prácticas, la recopilación, la creación, análisis y envío de datos estructurados y no estructurados que pueden afectar negativamente a las personas, ¿vale? Y a la sociedad. Al final son tratamientos, son tecnologías invasivas que no les importamos las personas, solo quieren el beneficio, el llegar, el dinero y no les importamos, nos arrastran, ¿vale? Y nos pueden arrastrar con datos mínimos o nos pueden arrastrar con datos especialmente protegidos, ¿no? Yo me acuerdo, pues este año ha sido, una aplicación alemana ha sido paralizada por la Agencia Española de Protección de Datos porque captó el iris de 300.000 españoles. Había chavales que vendieron su iris por 30 euros porque no tenían dinero para salir el sábado. Por 30 euros el iris. No es ético. Tú no le has explicado, tú para qué necesitas el iris, ¿vale? Las cosas se pueden hacer bien, la tecnología está muy bien, hay que usarla y hay que usarla bien, ¿vale? Eso es a lo que va la ética de los datos. Deberían de preguntarse cuando están en la fase inicial, ¿no? La protección de datos siempre va a trabajar desde el diseño, desde las fases tempranas de la definición de la tecnología en una empresa, acordarse de los datos, de la ética y del buen funcionamiento y del buen trato. La privacidad, ¿vale? Las tecnologías suelen recopilar grandes cantidades de datos personales. Entonces, si no son seguras, si no nos protegen, pues aquí vamos a tener un problema con la protección de datos. Si somos una empresa, tenemos que cumplir con la norma, ¿vale? Para mitigar esos riesgos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues crear esas normas, tú como empresa debes contratar con otras empresas y otros proveedores que cumplan con las normas, ¿no? Que cumplan. Lo barato, decías, la seguridad. Es que las medidas, lo seguro, pues no siempre es gratis y lo seguro no siempre es inmediato, no siempre es, ¿vale? Entonces, implementar medidas e implementar prácticas seguras de tratamiento de los mismos hace que esos algoritmos, que esas herramientas sean más seguras, o sea, que sean más, que protejan más mi privacidad, ¿vale? Y cumpla con la norma. Seguridad, privacidad y seguridad. Vale, lo mismo que, claro, cuanto más dato tengo y la bola se hace más grande, si tengo una brecha de seguridad, pues mayor va a ser esa brecha, ¿no? Al final, cuantas más datos tenga, si ante un ransomware, pues van a estar ahí muchísimos más datos que si los tuviera en mi copia de seguridad con mi RP y mis 4 datos de ofimática, ¿vale? Al final, se ve que es más difícil además conseguir, como he dicho antes en la Fiscalía, ya lo habéis visto la nota, es más difícil ir detrás de quién es el malo con la inteligencia artificial. Y las brechas son más gordas. Y encima son tecnologías inmaduras. Y entonces las tecnologías inmaduras en la Agencia Española de Protección de Datos y desde Europa siempre se tiene un poco de recelo con este tipo de tecnologías. Nos pasaba con la huella dactilar, ¿vale? La huella dactilar en el fichaje ha habido mucha sensación y ha causado revuelo. Bueno, pues porque hay fichadores comprados en China, así que les ha llegado por internet a una aplicación con una certificación ISO 27001 y consensuada su seguridad. Entonces no se puede... claro, la tecnología inmadura es aquella que todavía no está probada, que las brechas no ha sufrido todavía suficientes brechas como para que nos proteja los datos, ¿vale? Entonces este tipo de tecnologías emergentes suelen ser inmaduras y por eso tiene más brechas de seguridad, ¿eh? Desplazamiento laboral, esto siempre se suele decir, ¿no? Cada vez que llega la tecnología, bueno, pues sí, la automatización que supone pues cosas que te podía hacer una persona, pues ahora habrá tareas que las haga la inteligencia artificial.
Pues sí, y se moverán. Y pues bueno, hay opiniones en todo. Yo he leído opiniones en todos los sentidos, que el mercado laboral lo reabsorbe, que no, que va a haber parte que no va a encontrar ese encaje laboral. Pues bueno, hay opiniones de todo. En general, con la inteligencia artificial yo me he encontrado opiniones de todo, de todo, de todo. Como que es buena, que es mala, que es peor, que no va a ser tan potente, que va a ser muy potente. Hay un poco de todo. Yo creo que, pues bueno, paso a paso, paso a paso. Desinformación y manipulación, ¿vale? Las deepfakes. Al final, lo hemos comprobado, lo hemos comprobado con las redes sociales, Twitter, se convierte muchas veces en focos de deepfakes, o sea, y de una desinformación tremenda y de manipulación, ¿vale? Al final, una desinformación es una manipulación, ¿vale? Entonces, a los que nos manipulan y los que estamos desinformados somos nosotros, ¿eh? Y todo este escenario, ¿no? Estos son algunos de los desafíos, hay muchísimos más, ¿vale? Pero me han parecido los más destacables, ¿vale? Y todo esto, ¿cómo afecta a mi empresa? ¿Qué hago yo, no? Si yo vendo tornillos, por ejemplo. Bueno, pues al final yo tengo que saber que lo que estoy utilizando es una herramienta, ¿eh? Y una herramienta como si paso pues una copia de seguridad y la paso con una aplicación y la paso a la nube. Bueno, pues tengo que analizar esa copia de seguridad, ¿no? Tengo que saber ese programa, ¿no? Pues si yo recopilo esos datos, ¿qué base de legitimación necesito yo para tratar los datos? El consentimiento, ¿no? Las bases de siempre, que siempre hablamos. El consentimiento, el interés legítimo, pues habrá unas veces que sea interés legítimo, otras que sea el consentimiento, ¿vale? Luego, informar a los interesados, pues dependiendo de la herramienta y el uso que le vayamos a dar, ¿vale? Pues si yo voy a hacer, por ejemplo, soy una consultora de recursos humanos, ¿no? Y ahora, pues en vez de tener a personas leyendo currículums y demás, pues introduzco una herramienta de inteligencia artificial y todos los currículum van a ir a esa aplicación, ¿no? Entonces ella me hace el sesgo, me hace todo el trabajo, ¿no? Entonces, si yo soy una usuaria de esa herramienta y dejo mi currículum, pues me tendrás que informar qué pasa con mis datos, ¿no? Esa es una de las aplicaciones tantas. Si cada uno de vosotros me decís en qué empresa trabajáis, pues puede haber una herramienta de inteligencia artificial por cada proceso de negocio que tengáis. Es que hay tantas, ¿no? Entonces, si esa herramienta recopila datos, pues yo tengo que informar, como si tuviera un formulario, por ejemplo, o fuera una página web, al final. Vale. Tengo que darle la posibilidad de ejercitar los derechos, ¿no? Porque al final, si uso esa herramienta y gestiono datos personales, pues tengo que cumplir la norma, ¿vale? Y la norma dice que si alguien quiere rectificar su dato, esa va a ser la repena, esto, porque yo lo veo imposible hacer un ejercicio de derechos en una herramienta de inteligencia artificial muchas veces, o suprimir un dato. Pero bueno, la empresa que lo contrata tiene que dar la posibilidad de ejercitar los derechos. El tipo de datos tratado, aquí es importante tener en cuenta qué tipo de dato vais a meter. Claro, si son especialmente protegidos, o sea, si son de salud, igual no podéis, ¿eh? Igual no podéis, digo, porque no se puede tratar así los datos de salud para una finalidad para la que... El problema de la inteligencia artificial muchas veces es que tiene muchos usos, y entonces la protección de datos dice que tú no puedes usarlo para una finalidad para la que tú no la recogiste. Si luego la utilizas para otro uso, te lo está saltando la norma, ¿no? Y entonces, pues los datos tratados, los datos especialmente protegidos, con carácter general no se pueden tratar. Tenemos que tener como una salvedad, ¿no? Y las salvedades están marcadas en un artículo concreto. Si eres un médico, si eres para medicina laboral, si eres... entonces, pues puede que no sea necesario, o sea, que no puedas recopilarlos. Luego, pues tienes que tener registrado, ¿no? Dentro de tu sistema, en tu actividad del tratamiento, en tu RAT, ese nuevo tratamiento, ¿no? Con inteligencia artificial.
y le tienes que aplicar unas medidas de seguridad también. El contrato, esto es importante, incluso dependiendo si tu inteligencia artificial, si tu herramienta es un modelo, o sea, es esencial para tu modelo de negocio, pues incluso tienes que tener un acuerdo de nivel de servicio, ¿no? O sea, que las empresas no estamos todavía muy hechas a firmar esos acuerdos de nivel de servicio de si tu inteligencia artificial en mi herramienta y en mi proceso es fundamental y yo tengo que dar servicio 24/7, pues igual tengo que leer ese contrato. Hay muchas veces que se contratan herramientas, no solo de inteligencia artificial, sino de mucha índole, de otras índoles, que no se tiene en cuenta qué contrato, qué clausulado, de dónde son, nada, no sé. Se contrata muchas veces sin saber, sin preocuparse, ¿no?, de esos contratos. Y es importante, porque a efectos de protección de datos, el responsable del tratamiento unas veces será la empresa, ¿vale? Y la herramienta que tú has contratado simplemente será el encargado del tratamiento. Entonces, en esos casos, tú tienes que tener un contrato, como con la asesoría, porque al final tú le vas a dar esos datos que te los va a gestionar esa herramienta, ¿vale? Y en otros casos será la propia herramienta la responsable, porque son ellos los que lo hacen. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es revisar esos clausulados, ¿vale? Para saber dónde están los datos. Es importante, si es una herramienta donde voy a introducir datos, ¿dónde están esos datos? Las transferencias internacionales de datos. Pero esto también, al igual que cuando contratáis una nube. Cuando yo contrato una nube es importante saber dónde están alojados mis datos. ¿Por qué? Pues porque igual es una transferencia internacional de datos y la normativa europea, pues ya cada vez más los prestadores de servicios pues se vienen a Europa y ponen su sede en Europa y nos hacen la vida más fácil a los consultores de protección de datos, básicamente. ¿Vale? Y las medidas de seguridad, pues es importante, ¿no? Las medidas. ¿Qué medidas de seguridad hay que aplicar? Pues a ver, robustas. Tiene que haber, pues, unas configuraciones seguras, pues lo de siempre, lo que todos sabéis, lo que ya os venimos diciendo en todas las jornadas en cuanto a medidas de seguridad, ¿vale? Configuraciones seguras, actualizaciones, copias de seguridad, que eso es lo básico, ¿vale? Y ya es escalable, pero hay que tener medidas de seguridad. Esa herramienta a la que tú le vas a meter datos personales o datos de tu negocio tienen que tener una medida de seguridad. Por lo tanto, tenemos que leer. Sí, que no nos gusta leer la letra pequeña, no nos gusta leer esos despliegos, que es que son muy largos, yo lo sé. Son muy largos, pero ahí te explican y te dicen, y luego cuando pasan cosas, pues es porque no se lee. Por ejemplo, la cesión de derechos y la propiedad de la información, ¿no? Pues esto pasó también cuando subíamos fotos a Instagram y a Facebook y a todo esto. Hubo un caso de un arquitecto, de un fotógrafo era un fotógrafo amateur que en la red social, pues él usaba la plataforma de Facebook para publicitarse. Y un día fue ese valenciano al Leroy Merlin y vio su foto en un cuadro. Claro, y es que esa foto había compartido derechos, porque tú cuando subes una foto a Facebook y a Instagram compartes derechos. Entonces, a ver qué herramienta se usa, porque igual compartes derechos de toda la información que tú metas. Entonces, ¿es importante leer? Sí, porque puedes luego pues ceder derechos o incluso comprometer a tu empresa. Comprometer a tu empresa de tal manera que pues una información confidencial esté ahí. Entonces es importante que a vuestros trabajadores, a vuestros compañeros, les hagáis un poco de hincapié en que sí, que es muy divertido ChatGPT, pero para tu casa. Que a nivel, primero, se diga
se estudie una herramienta en mi empresa, entonces una vez que se decida esta, pues esta. ¿Vale? Pero no que cada uno empiece a usar porque se pueden producir, porque es inmadura, porque, claro, porque estamos empezando. Entonces, cuando empiezas las cosas es cuando más veces te caes y es una tecnología pues desconocida, ¿vale? Entonces, estos creadores se aprovechan y puede haber esos perjuicios. Y ya no solo información confidencial, sino también puede ser el modelo de negocio o de terceros. Imaginaros que son datos de mis clientes, ¿vale? Que yo meto datos de clientes. ¿Qué responsabilidad voy a tener yo para con mis clientes? Derechos de imagen, mi logo, mi marca, todo eso que es protegible. Me gasto una pasta en no sé qué y luego tengo un agujero porque uso la inteligencia artificial para aquello que no debo. O no la herramienta idónea que me han marcado. Entonces, yo como siempre digo, pues que antes de usar y de lanzarnos a lo loco, que primero pues que se piense un poco, ¿no? Que hacer pruebas. Además, en protección de datos siempre se habla de las pruebas que no se hagan con datos reales. Hacer pruebas con cosas tontas, sin datos personales, con información, y con eso se ensaya y con eso se hace. Pero ser conscientes de que hay que leer. Seguimos en nuestra protección de datos, donde hay que leer todo lo que hacemos, ¿vale? Para que no nos puedan luego sorprender y que no nos pase como al pobre fotógrafo valenciano que vio. Transferencias internacionales, eso, lo de los datos, tener cuidado. Y luego la copia, dependiendo cómo sea, si la tenemos, si es una herramienta que... Pues hay herramientas de todo, hay herramientas desde hazme una presentación, hazme un vídeo, edítame una foto, ¿no? Hay desde esas hasta las que están más entrenadas y son más complicadas, ¿vale? Es que hay un abanico tan grande, ¿vale? Que el año que viene, igual en Oficina Evolutiva, estamos hablando ya de algo más, ¿no? Aquí, en este foro, ¿vale? Hasta ahora os puedo contar esto, que es donde estamos empezando. Entonces, a mí lo que me gustaría es eso, que os quedéis un poco con tener cuidado, que sí, que usarla, que sí, como todo, pero interesaros por lo que hacéis y no a lo loco, como siempre hacemos en protección de datos, leer, ¿vale? Y tener cuidado con la información confidencial, ¿vale? Espero haberos dejado un poco así. Bueno, ahora que se abra un poco un debate, Muy bien, Olatz, pues ha sido la verdad muy, muy interesante. Estamos en un campo que se abre mucho, independientemente de que no se inicia, sino que realmente ahora estamos en una fase, yo creo, de expansión pública, en el cual Sí. pues hasta los niños están habituándose. El otro día, pues el hijo de un compañero me hizo una canción a través de una inteligencia artificial estableciendo que si una cobaya en un bosque, no sé qué tal, y le hizo la canción en estilo country, en estilo europeo, en estilo francés, y yo no conocía la herramienta y me quedé absolutamente, no sé si maravillado o horrorizado, dependiendo de las circunstancias, porque al final ves que esa originalidad, por ejemplo, de una obra intelectual que realiza un cantante, un artista que escribe la canción, si ya va a ser tan original en cierto momento, cuando evolucionen estas inteligencias artificiales más allá. Como reflexión a lo que comentabas, por ejemplo, en el tema de si las inteligencias artificiales van a acabar con trabajos y demás, yo tengo mi opinión, independientemente de que, por ejemplo, estoy de acuerdo con otra opinión que comentó un compañero de profesión, que hablaba de que la inteligencia artificial a la gente pues, que hasta cierto punto pues, no son los más brillantes, pues quizás en algunos momentos no va a facilitarles la vida, sino que al final pueden ser un sustituto, vamos a denominarlo así, lo cual eso sí puede ser problemático, y que a la gente brillante los va a encumbrar más porque va a facilitarles la vida y va a facilitarle en ese sentido. Pero está claro que no sabemos qué futuro va a tener esto, y sobre todo temas como el que te voy a preguntar ahora con respecto al uso de la inteligencia artificial dentro del trabajo. Te he comentado antes de iniciar la jornada que un conocido mío, pues sin permiso empresarial, estaba haciendo una serie de aspectos en un programa y que no encontraba una solución a un problema específico con respecto a la programación. No hacía lo que quería bajo esos términos.
lo que hizo directamente fue coger todo el código base y decirle, tengo esto, no me hace esto, ¿por qué no me hace esto? Encontró la solución a la primera. Pero claro, has utilizado todo el código que tiene, que es propiedad de la empresa, para gestionar el fallo que no encontrabas. Pero ahora, ¿dónde está todo ese código base del programa? Lo tiene la inteligencia artificial, es propiedad de un servidor chino que es donde está, digamos, el programa, lo puede utilizar la competencia, le he cedido gratuitamente los derechos de uso de todo mi código base. Entonces, hay que pensar mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, ahí desde ese punto de vista, ¿tú crees que con todas estas complejidades y todas estas herramientas que están saliendo y que efectivamente facilitan la vida, Claro. pero que tienen un riesgo intrínseco importante, crees que es posible proteger de serie, no te voy a decir fácilmente, pero para una empresa, una pyme, esos riesgos con respecto a tanto la protección de los datos personales de los cuales son encargados de su gestión como de la propiedad intelectual de la misma? Yo creo que sí, o sea, hay que hacer protocolos, hay que, al final no se puede dejar a libre albedrío a cualquier trabajador, ¿no? Sino que es lo que he dicho, tenemos que sentarnos y parar un poco a pensar, bueno, pues esta es la herramienta que, al igual que compro Office 365, pues es una herramienta, o sea, al final esta es la herramienta que se usa, esta es la herramienta corporativa y las demás no se pueden usar. ¿Por qué? Pues porque no son seguras, por lo que se decida. Y luego, pues como siempre, formar a los trabajadores y decirles, porque es que si no, se van a hacer un agujero, ahora es una nueva fuga de información. O sea, esa va a ser una nueva fuga de información en los negocios. Y ese es el riesgo mayor que yo veo, que no queriendo, o sea, va a haber gente que lo haga inconscientemente, igual que cuando se enviaba un correo y se hace un hilo y hay una brecha de confidencialidad, pues esto es lo mismo. O sea, esa persona que mandó código no quería, no lo pensó. Claro, pero para eso hay que formar, concienciar y elegir esta herramienta. Eso es lo que nos queda. O sea, al final, la inteligencia artificial en las empresas va a ser una herramienta más. No sé si los aquí presentes tenéis alguna pregunta. Esto, como digo, es tan amplio que es muy complicado, digamos, establecer algo en concreto, pero quizás igual en vuestra actividad tengáis alguna pregunta con respecto a cómo me puede afectar en el día a día, qué puede ser seguro, qué no puede ser seguro, qué medidas debo actuar. Les hemos dejado totalmente asustados, me da la impresión, ¿eh? Otra obligación más. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntar si yo, por ejemplo, en mi entorno de empresa hago una consulta a ChatGPT con datos de mi empresa o con datos relacionados con mi empresa, estoy Dependiendo de la información que sea. Sí, yo en ChatGPT lo utilizo esa herramienta para que me ayude en mi trabajo de mi empresa, para sacar una conclusión de algo o que me ayude en algo. Incorporo datos de mi empresa en el ChatGPT. Claro, pero depende qué datos. Si, por ejemplo, a ver, ¿qué ruta es la más corta para hacer mi día hoy? Pues eso puede ser los datos de cliente, dónde vas a ir, ¿no? Sí. Y otra cosa es que metas el código de la empresa. O sea, ambos son datos de la empresa, pero pues dependiendo el valor que tú le quieras dar. O sea, dependiendo lo más importante que sea para ti, quiero decir. O sea, hay datos que no tendrán ningún valor y hay datos que sí tienen valor. Yo no metería listados de clientes, ¿no? O sea, si una herramienta así, como, o sea, hay que ver un poco, pues lo que he dicho. O sea, ¿quieres una herramienta? Bueno, pues que cumpla el filtro que tú decidas. Vale. Bueno, por continuar un poco Sí. el debate, también he participado en alguna otra jornada que hablaba acerca de la idoneidad con respecto a los trabajos y realmente si hay trabajos que se van a poder sustituir en sí. De hecho, hablaban precisamente de la labor de los abogados a la hora de hacer formularios, contratos y otra serie de circunstancias. Ahora mismo están haciendo alegaciones o se están haciendo documentos específicos, contratos tipos, por ejemplo, pues un arrendamiento de local, un arrendamiento
para uso de vivienda, un contrato de obra y servicio, una ejecución específica de ciertos servicios por parte de terceros. Pero bueno, de momento, ahora mismo, y le he puesto también otro ejemplo a Olatz, de momento creo que estamos a salvo en ese sentido. Sí, yo conozco algún despacho que tiene pues, una línea que es de eso, ¿no? Pero son preguntas, además es de derecho laboral. Y pues ¿qué pasa si el trabajador, qué permiso? Y entonces son como respuestas, las típicas respuestas que una asesoría puede llegar a tener, ¿no? Pues esa es su inteligencia artificial y la ensaya así, ¿no? La entrena así, pero o sea que hasta ahí, no va más a hacer ningún escrito complicado. No la sustituye, en muchas ocasiones encuentras unas respuestas mejor presentadas, unas respuestas más concretas que, por ejemplo, si buscamos en Google, en muchas ocasiones buscamos absolutas absurdeces y lo ponemos en nuestro lenguaje en Google y encontramos ciertos resultados, y ahora mismo igual, pues, por ejemplo, una pregunta a ChatGPT puede ser mucho más concreto en ciertos aspectos. ¿Sustituye eso a un especialista? Pues de momento... De momento no. estamos... De momento, en estos momentos, no. Efectivamente. De momento. Entonces, veremos a ver un poquito cómo va evolucionando todo, pero yo entiendo que un poco como... En nuestro sector no creo, pero bueno. Pero va a haber exactamente ciertos sectores temas que sí. Exactamente, que nos pueden facilitar la actividad y otras cosas que realmente no van a tener un sustituto claro con respecto a este trabajo. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Pues muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a todos.